Las responsabilidades del sistema operativo en la gestión de entrada-salida surgen de tres características de los sistemas de entrada-salida. El sistema de entrada-salida es compartido por los diferentes programas que usan el procesador. Los sistemas de entrada-salida a menudo usan interrupciones, las cuales son excepciones generadas externamente, para comunicar información sobre operaciones de entrada-salida. El control de bajo nivel de un dispositivo es complejo porque requiere gestionar un conjunto de sucesos concurrentes y porque los requisitos para el correcto control del dispositivo son frecuentemente muy minuciosos. Para enviar un comando a un dispositivo de entrada-salida, el procesador debe poder seleccionar o direccionar el dispositivo y proveer comandos de una o más palabras. Para direccionar un dispositivo se utilizan dos métodos: entrada-salida asignada al espacio de memoria e instrucciones especiales de entrada-salida. En este método se asignan porciones del espacio de direccionamiento a los dispositivos de entrada-salida. Las lecturas y escrituras a esas direcciones se interpretan como comandos para el dispositivo de entrada-salida. Por ejemplo, una operación de escritura se utiliza para enviar datos a un dispositivo de entrada-salida. Los datos serán interpretados como un comando. El procesador pone la dirección y los datos en el bus de memoria. El sistema de memoria ignora la operación, ya que la dirección pertenece al espacio de memoria utilizado para entrada-salida. El controlador de dispositivo detecta la operación, recoge el dato y lo transmite al dispositivo como un comando. Hay que tener en cuenta que los programas de usuario no pueden realizar operaciones de entrada-salida directamente porque el sistema operativo no proporciona acceso al espacio de direccionamiento asignado a los dispositivos de entrada-salida, y las direcciones están protegidas por el mecanismo de conversión de direcciones. La entrada-salida asignada al espacio de memoria se puede utilizar también para transmitir datos a través de la escritura o lectura en direcciones específicas. Estas instrucciones de entrada-salida pueden especificar el número de dispositivo y la palabra del comando, o la posición de la palabra del comando en memoria. El procesador envía la dirección de dispositivo a través de una serie de líneas incluidas normalmente como parte del bus de entrada-salida. El comando puede enviarse a través de las líneas de datos en el bus. Los Intel x86 son ejemplo de computadores con instrucciones de entrada-salida. Haciendo que la ejecución de instrucciones de entrada-salida no esté permitida cuando no se está en modo núcleo o supervisor, se puede impedir o prevenir que los programas del usuario tengan acceso directo a los dispositivos. Una forma en la que el procesador se comunica con el sistema de entrada-salida es comprobando periódicamente los bits de estado de los dispositivos entrada-salida para determinar si es el momento de realizar la siguiente operación de entrada-salida. A esta técnica se le llama encuesta. La ventaja de su uso es que hace el tiempo de sobrecarga de las entradas-salida más predecible en sistemas empotrados en tiempo real. La desventaja es que pueden desperdiciar mucho tiempo de procesador, ya que este es mucho más rápido que los dispositivos de entrada-salida. Con respecto a esta última desventaja, hay técnicas de comunicación entre el procesador y dispositivos de entrada-salida que pueden superarla, como lo son las interrupciones y las excepciones. Las interrupciones y las excepciones son causadas por los dispositivos de entrada-salida. Se ejecutan en el procesador como un programa y su efecto produce una suspensión de la actividad actual del procesador.
para pasar a ejecutar un servicio que interprete el manejo de esa interrupción. Cada interrupción está asociada a un número que la identifica. Este permite convocar al servicio que la atiende, que puede ser provisto por el sistema operativo o en las computadoras que contienen una BIOS, es decir, el sistema básico de entrada y salida, por un servicio de la misma BIOS. La interrupción es, por tanto, el término general usado para un procesador que desvía su atención en la tarea actual que se ejecuta hacia algún evento impredecible que demanda su involucramiento, y el tipo específico de interrupción causado por entrada-salida y otras unidades de hardware. Entre los tipos de interrupciones se tienen externas o hardware, las cuales son convocadas de forma asíncrona, no dependen del programa en ejecución. Cuando estas interrupciones son no enmascarables, siempre son atendidas y se consideran de máxima importancia. Cuando son enmascarables, se consulta la señal de interrupción por cada ciclo de ejecución de instrucción. Como no siempre debe ser atendida, se consulta también una bandera de estado de habilitación de interrupciones. Internas o software. Estas interrupciones son convocadas por el programa. Estas se pueden producir por la ejecución de una instrucción específica dentro de un programa para solicitar una interrupción que cumpla con alguna función determinada. Excepciones. Estas son provocadas como consecuencia de anomalías que se producen y detectan durante la ejecución del programa y a causa de ella. Estas pueden ser faltas o errores, las cuales son detectables y corregibles antes de que se produzca la ejecución de la instrucción determinada. Pueden ser trampas cuando se detectan una vez ejecutada la instrucción que las provoca. O pueden ser abortos, las cuales se detectan sin localizar la instrucción que las provoca, abortando la ejecución del programa. Este tipo de entrada-salida es utilizada por casi todos los sistemas para al menos algunos dispositivos. Emplea interrupciones de entrada-salida para indicar al procesador que un dispositivo de entrada-salida necesita atención. Cuando un dispositivo quiere notificar al procesador que ha terminado una cierta operación o necesita atención, provoca una interrupción al procesador. Algunas características son: una interrupción de entrada-salida es asíncrona con respecto a la ejecución de la instrucción. No se asocia a ninguna instrucción y no impide que la instrucción en curso termine. La unidad de control solo necesita comprobar si hay una interrupción de entrada-salida pendiente cuando comienza una nueva instrucción. Cuando se produce una interrupción de entrada-salida, se requiere proporcionar información adicional como la identidad del dispositivo que ha generado la interrupción. Las interrupciones representan dispositivos que pueden tener diferentes prioridades y sus peticiones de interrupción tienen diferentes niveles de urgencia asociada a ellas. Para comunicar información al procesador, como la identidad del dispositivo que provoca la interrupción, un sistema puede utilizar interrupciones vectorizadas o un registro de causa para la excepción. Cuando el procesador reconoce la interrupción, el dispositivo puede enviar la dirección del vector o un código de estado para que sea almacenado en el registro de causa. En consecuencia, cuando el sistema operativo obtiene el control, sabe la identidad del dispositivo que causó la interrupción y puede interrogarlo inmediatamente. Los dispositivos se controlan mediante bits de estatus en el lado del dispositivo, el cual es el solicitante, y el lado del procesador como proveedor de servicio. Por ejemplo, el bit de habilitar interrupción en los registros de control
le indica al teclado que debe enviar una señal de interrupción al procesador cuando postule el bit dispositivo listo. Es del lado del procesador donde se encuentra una bandera que indica si las interrupciones de un dispositivo será aceptado. Al ser aceptadas, se ingresa un protocolo que conduce a los datos se acepten desde o se envíen al dispositivo solicitante. Las interrupciones que no se habilitan se enmascaran. Esto es usualmente solo durante periodos cortos cuando el procesador debe atender funciones críticas sin interrupción. El procesador reconoce una interrupción a menos que se enmascare y comienza a ejecutar una rutina de servicio de interrupción para servir una solicitud de interrupción. Se realiza el siguiente procedimiento: salvar el estado de procesador y pedir la rutina de servicio de interrupción, deshabilitar todas las interrupciones, salvar información mínima acerca de la interrupción en la pila. La información de estado precisa es el registro almacenado, que se llama palabra de estado del programa, y la posición de la siguiente instrucción a ejecutar, contenida en el contador del programa. Habilitar interrupciones, identificar la causa de la interrupción y atender la solicitud subyacente, restaurar el estado del CPU a lo que existía antes de la última interrupción y regresar de la rutina de servicio de interrupción. En un ciclo sencillo de interrupción simple para el micro-MIPS, las señales de solicitud de interrupción de todas las unidades participantes están conectadas a la línea int-reg en el procesador. Hay un flip-flop de máscara de interrupción que el procesador puede fijar para deshabilitar interrupciones. Si int-reg se postula y las interrupciones no se enmascaran, se fija un flip-flop dentro del procesador para registrar la presencia de una solicitud de interrupción, donde se reconoce la interrupción, la postulación de la señal int-act, notifica a la lógica de siguiente dirección del procesador que se está pendiente una interrupción, establece la máscara de interrupción de modo que no se acepte ninguna nueva interrupción. Los servicios que atienden a las interrupciones y excepciones que se pueden producir se alojan en la memoria principal y comienzan en lugares de memoria diferentes. Para conocer dónde se aloja un servicio, también se mantiene en memoria una tabla de vectores de interrupción de n entradas. Para cada una de estas se corresponde con un número de interrupción. Así, la INT10 se encuentra en su vector de entrada 10 hexadecimal. Hay tantas entradas como servicios definidos. Cada vector contiene la posición del servicio. Estos vectores son punteros a zonas de memoria RAM o ROM. Al conjunto de servicios se le denomina manejadores de interruptores. Para tratar con las diversas prioridades de los dispositivos de entrada-salida, la mayoría de los mecanismos de interrupción tienen varios niveles de prioridad. Por ejemplo, los sistemas operativos Unix utilizan de 4 a 6 niveles. Estas prioridades indican el orden en el cual el procesador debe procesar interrupciones. Tanto las excepciones generadas internamente como las interrupciones externas de entrada-salida tienen prioridades. Comúnmente, las interrupciones de entrada-salida tienen una prioridad menor que las excepciones internas. Puede haber varias prioridades para las interrupciones de entrada-salida, con los dispositivos de alta velocidad asociados a las prioridades más altas. Siempre recuerden revisar los materiales. Muchas gracias.